Hay etapas en la vida en las que todo parece estar en orden. Cumples con tus responsabilidades, alcanzas tus metas, mantienes tus relaciones. Por fuera todo funciona, pero por dentro algo sigue faltando. Vives para los demás, respondes a todo, entregas lo que esperan de ti, y aún así al final del día sientes que algo está ausente, como si estuvieras derramando tu energía en todas direcciones, excepto en ti. Vivimos en una cultura que sobrevalora las apariencias, lo que posees, lo que muestras, lo que logras, pero casi no hay espacio para reflexionar sobre quién eres realmente, sobre cómo está tu alma, tu equilibrio, tu integridad emocional, tu fuerza interior. Y por eso muchos siguen en piloto automático, con la agenda llena, pero con el corazón desconectado de sí mismos. Y llega un punto en el que ese peso se vuelve insoportable, porque ningún logro externo llena el vacío de quien se ha olvidado por dentro. Ningún aplauso compensa el silencio de la propia conciencia. Pero hay una salida, y comienza con una elección simple pero poderosa: volver a ti. Dejar de buscar afuera lo que solo puede ser cultivado dentro. Dejar de depender de la validación ajena para construir tu propio fundamento. Entender finalmente que nadie puede ser una apuesta mejor que tú mismo. Cuidarte, nutrirte, mirar hacia adentro, no es egoísmo, es madurez, es inteligencia emocional. Es el único camino hacia una transformación verdadera. La filosofía estoica señala precisamente esa dirección. Nos muestra que la verdadera fuerza no reside en lo que se tiene o en lo que se aparenta, sino en lo que uno llega a ser con el tiempo. Que la sabiduría no está en controlar lo externo, sino en gobernar lo interno. Que la paz no depende de las circunstancias, sino de la perspectiva. Y es en base a estos principios que este video te invita a un reencuentro contigo mismo, a un proceso de reconstrucción interior y crecimiento genuino. Hoy vas a sumergirte en 7 enseñanzas estoicas poderosas, capaces de renovar tu manera de verte a ti mismo y al mundo. Son lecciones que te guiarán con firmeza, claridad y propósito, para que finalmente puedas invertir en ti con valentía y sabiduría. Así que si este mensaje resuena contigo, dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo reflexiones como esta. Y deja en los comentarios con toda convicción: yo elijo invertir en mí. Escríbelo con intención, porque cuando afirmas con claridad tu decisión, ya has dado el primer paso hacia la transformación. Ahora respira profundo. Concéntrate y vamos juntos a descubrir la primera lección estoica que puede cambiarlo todo. 1. Abraza la soledad constructiva. Hoy quiero hablar contigo sobre un tipo de inversión que muchos evitan, pero que en realidad es de los más poderosos que existen: la inversión en tu propia soledad. Y sí, entiendo que esa palabra puede asustar. Soledad suena a tristeza, a abandono, a fracaso. Parece algo que debemos evitar a toda costa. Pero es realmente así. Tal vez el problema no sea la soledad en sí, sino la manera en que nos enseñaron a verla. Crecimos en un mundo que exalta la conexión constante, la visibilidad, los grupos, los seguidores, los me gusta, los encuentros, las charlas interminables. Estar solo es visto como raro, como si el silencio fuera una amenaza, como si pasar tiempo con uno mismo fuera señal de que algo anda mal. Pero ¿qué pasa si fuera todo lo contrario? ¿Y si la soledad, cuando se abraza con madurez, fuera un espacio sagrado? Un momento de reconstrucción, de reencuentro, de realineamiento. Así lo veían los estoicos. Para ellos, la soledad era una oportunidad, un tiempo valioso en el que la mente podía escucharse con más claridad. Una pausa necesaria entre el ruido del mundo y la profundidad de lo que realmente importa. Séneca decía algo profundamente cierto: permítete estar solo de vez en cuando. Nada revela más tu verdadero yo que el silencio. Y eso es algo que solemos olvidar. Es en el silencio donde aparece la verdad. Cuando las voces externas se apagan, cuando las expectativas ajenas se disuelven, cuando ya no necesitas moldearte para agradar a nadie, es entonces cuando empiezas a escuchar tu propia voz. Esa que no grita, pero que viene del fondo con una fuerza que ninguna multitud puede callar. Pero hemos aprendido a huir de eso, huir de la soledad como quien huye del dolor.
Llenamos cada instante con ruido, notificaciones, videos cortos, música alta, conversaciones superficiales. Nos mantenemos ocupados para no tener que lidiar con lo que llevamos dentro. Pero eso tiene un precio, porque cuanto más evitas estar contigo, más te alejas de ti mismo. Más empiezas a vivir hacia afuera, para los demás, para la apariencia. Y aquí viene un punto crucial. Crecer de verdad requiere momentos de soledad. El crecimiento no es una fiesta con público, no ocurre bajo los reflectores. Ocurre en la oscuridad, entre bastidores. Pasa cuando estás solo con tus errores, tus dudas, tus preguntas. Cuando te detienes y piensas, ¿estoy viviendo mi vida? ¿O la vida que los demás esperan que viva? Ese tipo de cuestionamiento no nace en medio del ruido, nace en el silencio. Y por eso la soledad constructiva es tan esencial. No hablo de aislarte del mundo, ni de cortar vínculos, ni de vivir recluido. Hablo de momentos conscientes, elegidos voluntariamente, de desconexión externa para una reconexión interna. Es como una pausa en medio de la carrera. Una pausa para respirar, observar a tu alrededor y ajustar el rumbo. Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, enseñaba que la verdadera libertad consiste en no necesitar la aprobación de los demás para vivir bien. Y piénsalo, ¿cómo vas a aprender a no depender de los otros si nunca pasas tiempo a solas? Si siempre necesitas compañía, distracción, presencia constante para sentirte completo. Eso no es libertad, es dependencia emocional disfrazada de sociabilidad. La verdad es que, si no aprendes a disfrutar de tu propia compañía, siempre terminarás mendigando atención. Aceptarás cualquier compañía, incluso la que te hace daño. Te quedarás en ciclos que te vacían, solo por miedo al silencio, y entonces dejas de crecer, porque para crecer necesitas espacio, necesitas aire, necesitas soledad, y hay más, crecer duele. Crecer exige enfrentar tu propia sombra, y eso no sucede cuando estás rodeado de distracciones. Sucede en esos momentos en que termina el día y estás ahí, frente al espejo, con el alma abierta y las preguntas difíciles. ¿Estoy siendo quien quiero ser? ¿Esta vida que llevo me acerca o me aleja de mí? ¿Qué estoy postergando por miedo a decepcionar a los demás? Estas preguntas son incómodas, pero son el inicio del cambio. Y solo aparecen cuando te permites hacer una pausa, cuando te recoges, cuando escuchas. Marco Aurelio, incluso siendo emperador de Roma, escribía todos los días para sí mismo. Era su forma de mantenerse centrado en medio del caos, de seguir en contacto con su esencia, aún rodeado de voces, presiones y guerras. Y eso solo es posible cuando cultivas el hábito de estar contigo, de verdad. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que pasaste tiempo contigo sin distracciones? No hablo de estar en el celular, hablo de sentarte y sentir, caminar en silencio, escribir tus pensamientos, estar en un lugar donde realmente puedas escucharte. Eso es raro, pero es justo eso lo que te conecta con tu verdad. Es eso lo que fortalece tus raíces. Sin esa base, todo se derrumba ante la primera crítica. Sin esa base, cualquier rechazo se siente como un terremoto, porque estás vacío de ti mismo. Pero cuando empiezas a abrazar la soledad como práctica, como espacio de fortalecimiento, empiezas a llenarte desde dentro, y entonces lo que viene de fuera ya no te sacude tanto. Claro que al principio dolerá, será incómodo, sentirás ganas de huir, de distraerte, de buscar cualquier conversación. Pero quédate, permanece, porque es ahí, justo en ese punto de incomodidad, donde ocurre la transformación. Es ahí donde se rompe la cáscara, donde el ruido se apaga, donde tu voz empieza a emerger. Y no esperes aplausos por eso. El crecimiento interior no se vuelve viral, no da rating, no genera me gusta, pero es lo que te sostiene cuando todo lo demás falla. Es lo que te mantiene firme cuando los demás se van, cuando las certezas se caen, cuando el mundo afuera se vuelve inestable. Porque dentro, tú tienes un suelo, un centro, una claridad. Abraza la soledad como parte del proceso de invertir en ti, no como castigo, sino como regalo. No como vacío, sino como espacio fértil. No como debilidad, sino como fuerza en construcción. Porque, al final,
Quien aprende a estar bien consigo mismo se vuelve mucho más fuerte para estar con los demás, sin depender de ellos para sentirse completo. 2. Cultiva el autodominio. Vamos a comenzar con una verdad que poca gente se atreve a enfrentar. La mayoría de nosotros está invirtiendo en el lugar equivocado. Estamos persiguiendo cosas que brillan por fuera, pero que no sostienen por dentro. Prestamos más atención a lo que vestimos que a lo que pensamos. Dedicamos más tiempo a las redes sociales que a nuestra conciencia, más energía a mantener apariencias que a fortalecer la mente. Pero el estoicismo viene como un llamado a invertir esa lógica. Y la primera lección es clara. Si quieres invertir en algo que realmente vale la pena, empieza por tu mente. Porque es allí donde todo ocurre. Es allí donde la vida se organiza o se desordena. Es allí donde encuentras paz o te pierdes en guerras internas. El mundo externo puede incluso golpearte, pero es la forma en que tu mente responde lo que define si te derrumbas o te mantienes firme. Los estoicos lo sabían. Epicteto decía, nadie es libre si no es dueño de sí mismo, y esa frase, que parece simple, encierra una profundidad que cambia vidas. El autodominio no es solo autocontrol, es tener claridad sobre lo que ocurre dentro de ti, es ser capaz de ver tus propios impulsos antes de reaccionar. Es resistir el deseo de responder con ira, de actuar por impulso, de sabotearte con pensamientos destructivos. ¿Sabes cuando sientes rabia hacia alguien y ya quieres decir lo primero que se te viene a la cabeza? ¿O cuando recibes una crítica y de inmediato te cierras o atacas de vuelta? Eso no es estar en control. Eso es tu ego al volante, conduciendo tu vida hacia el caos. El autodominio comienza cuando entiendes que no necesitas reaccionar a todo. Puedes hacer una pausa, respirar, observar y elegir la respuesta más sabia. Es como un músculo. Cuanto más lo entrenas, más fuerte se vuelve. Al principio es difícil. Aún estás movido por la costumbre de reaccionar, por la prisa, por la emoción. Pero con el tiempo se vuelve más fácil. Empiezas a notar cuándo te estás alejando de ti mismo. Aprendes a volver, a retomar el control. Y ese momento es mágico, porque comprendes que la verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en tener dominio sobre ti mismo. Marco Aurelio, emperador de Roma y practicante estoico, decía, el alma se vuelve invencible cuando aprende a no dejarse afectar por lo que está fuera de su control. Fíjate en esa frase. No es que el alma se vuelve invencible cuando todo sale bien, ni cuando estás en la cima. Se vuelve invencible cuando aprende a no dejarse dominar por aquello que no puede controlar. Y eso solo ocurre con entrenamiento, con presencia, con inversión diaria. Piensa conmigo. ¿De qué sirve tener estabilidad financiera si vives en guerra interna? ¿De qué sirve alcanzar el éxito profesional si no puedes lidiar con tus propias emociones? ¿De qué sirve ser admirado por los demás si tú mismo no te respetas? Por eso el autodominio es el mayor patrimonio que puedes desarrollar, porque sostiene todo lo que viene después, es la raíz. Sin eso, cualquier viento fuerte te derriba. Pero ¿cómo cultivar ese dominio de uno mismo? ¿Cómo entrenar la mente estoicamente? Primero, empieza observando tus pensamientos, y no de forma superficial. Cuando surja un pensamiento negativo, cuestiónalo. ¿Esto es verdad? ¿Esto es útil? ¿Esto es mío? ¿O fue colocado aquí por alguien o por alguna experiencia antigua que aún me persigue? El estoicismo nos enseña a ser guardianes de la mente. No puedes evitar que los pensamientos aparezcan, pero sí puedes elegir cuáles vas a alimentar. Segundo, practica el distanciamiento. Esto no significa frialdad ni indiferencia sin sentido. Significa sabiduría. En vez de decir, estoy con miedo, di, hay un miedo en mí ahora. ¿Ves la diferencia? Tú no eres el miedo. El miedo está allí, pero tú sigues siendo tú. Este tipo de lenguaje cambia la forma en que te relacionas con tus emociones, y ese cambio es esencial para el autodominio. Tercero, establece rutinas mentales saludables. Los estoicos escribían a diario. Marco Aurelio registraba sus reflexiones como forma de recordarse a sí mismo
lo que era esencial. Hoy en día, puedes hacer eso a través de un diario, de meditaciones breves, de lecturas conscientes. Lo importante es no dejar la mente al azar, porque una mente sin dirección se convierte en un campo minado, y generalmente somos nosotros mismos quienes terminamos heridos. Cuarto, acepta la incomodidad del crecimiento. Es más fácil seguir en piloto automático, reaccionar como siempre lo hiciste, vivir a merced de las emociones. Pero eso no es libertad. Eso es esclavitud emocional. Y los estoicos eran obsesivos con la libertad del alma. Entrenar el autodominio es incómodo, va a doler, va a exigir renuncia. Pero es esa incomodidad la que forja tu verdadero valor. Epicteto decía algo poderoso: no busques que los eventos ocurran como deseas, sino desea que ocurran como ocurren, y encontrarás la paz. ¿Y por qué esta frase es tan importante para el autodominio? Porque nos recuerda algo fundamental: el mundo no gira para agradar nuestras voluntades. Y cuanto más luchas contra lo que está fuera de tu control, más te desgastas, más frágil te vuelves. Invertir en ti también es aprender a soltar aquello que no puedes cambiar y poner todo el foco en lo que sí depende de ti: tu actitud, tu visión, tu respuesta. Y aquí entra un punto que quiero que te lleves contigo. Invertir en ti no es consentirte, es entrenarte. No es crear una burbuja de confort, sino forjar una coraza de sabiduría. Es mirarte al espejo y decir: ya no voy a ser rehén de mis impulsos, voy a ser el dueño de mí mismo. Eso es fuerza, eso es estoicismo, eso es convertirte en tu mejor apuesta. Hoy mismo, elige una situación en la que normalmente perderías el control. Puede ser en el tráfico, en una conversación difícil, ante una crítica. Y cuando suceda, detente, respira, observa y elige conscientemente tu respuesta. No es fácil, lo sé, pero cada vez que haces eso, estás entrenando tu mente, estás construyendo un nuevo patrón, y con el tiempo te darás cuenta: aquello que antes te dominaba ya no tiene ese poder, porque empezaste a dominarte a ti mismo. 3. Valora el tiempo. De todos los recursos que puedes tener en esta vida, dinero, energía, talentos, conexiones, hay uno que es insustituible, uno que una vez gastado no regresa, y que, irónicamente, es justamente el que más desperdiciamos: el tiempo. Tal vez nunca te hayas detenido a pensar en ello con profundidad, pero cada segundo que pasa es un segundo menos que tienes. Cada minuto que se va, cada hora que se pierde, no puede comprarse de vuelta, y aún así, vivimos como si el tiempo fuera infinito, como si tuviéramos garantías, como si la vida siempre nos fuera a dar una oportunidad más, un día más, un momento más. Pero la verdad, y los estoicos eran absolutamente claros al respecto, es que la vida es corta, no en el sentido trágico, sino en el sentido práctico. El tiempo pasa rápido, y si no aprendes a valorar cada instante, llegará un punto en el que mirarás hacia atrás y te preguntarás: ¿en qué momento me perdí de mí mismo? ¿Cuándo fue que dejé de vivir y empecé solamente a correr? Séneca escribió un tratado entero sobre esto. ¿El título? Sobre la brevedad de la vida. Y en ese texto dice algo que, por ser tan cierto, llega a incomodar. La vida no es corta. Somos nosotros quienes la desperdiciamos. Reflexiona sobre eso por un momento. La vida no es corta, es desperdiciada. Desperdiciada con distracciones inútiles, con conversaciones vacías, con preocupaciones que nunca se concretan, con tareas que no importan, con compromisos que no nos elevan. Es como si estuviéramos constantemente ocupados, pero rara vez presentes, siempre haciendo algo, pero casi nunca viviendo algo. Demasiado ocupados para reflexionar, para sentir, para estar. Vivimos en modo automático. Encendemos el piloto y seguimos día tras día, acumulando obligaciones y olvidando existir. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, el mes se acabó. El año pasó. La juventud se fue. ¿Y qué quedó?
Los estoicos veían el tiempo como un bien sagrado. Para ellos, desperdiciar tiempo era un crimen contra uno mismo, porque el tiempo es la materia prima de la vida. Es con él que construyes tus proyectos, tus relaciones, tus aprendizajes. Es con él que desarrollas tu mente, fortaleces tu carácter, formas tu legado. Y cuando gastas ese tiempo en cosas que no importan, estás, literalmente, quemando tu existencia. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: «Vives como si tuvieras 1000 años por delante, pero la muerte acecha. Mientras haya tiempo, vuélvete bueno». Esta frase no es una amenaza, es un recordatorio de que cada mañana es una nueva oportunidad y también una cuenta regresiva, de que la vida sucede ahora, no después, y que postergar lo esencial es un lujo que nadie puede darse. Entonces la pregunta es, ¿a dónde se está yendo tu tiempo? ¿Cuántas horas a la semana gastas en cosas que no te aportan? ¿Cuántos momentos dejaste pasar por estar distraído? ¿Cuántas conversaciones ignoraste por estar sin tiempo? ¿Cuántos sueños pospusiste por estar demasiado ocupado? Y lo más cruel, ¿cuántas veces creíste que tenías tiempo y perdiste la oportunidad de vivir algo único? La verdad es que si quieres invertir verdaderamente en ti mismo, el primer paso es aprender a administrar tu tiempo con sabiduría. Porque de nada sirve cuidar tu mente, tu cuerpo, tu carácter, si siempre estás llegando tarde a tu propia vida. Y aquí entra una verdad estoica poderosa: quien no controla su tiempo está siendo controlado por algo o por alguien, y muchas veces ni siquiera lo nota. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es perderse en hábitos automáticos? Abres el celular para ver un mensaje, y cuando te das cuenta ya pasaron 40 minutos. Enciendes la televisión para relajarte un poco, y cuando lo notas, la noche ya se fue. Aceptas compromisos por pura cortesía, y luego pasas el día agotado. Es como si hubiera 1000 manos invisibles tirando de tu tiempo hacia todos los lados. Y si no tienes claridad y firmeza, acabarás regalando tus horas a todo, menos a lo que realmente importa. Séneca decía: las personas son frugales con el dinero, pero completamente generosas con el tiempo, aunque el tiempo sea el único bien que no se puede recuperar. Y eso es una advertencia, porque la mayoría de las personas piensa 2 veces antes de gastar dinero en algo, pero entrega horas y días enteros a distracciones que no construyen nada. Entonces, ¿cómo aplicar esto en la práctica? ¿Cómo valorar el tiempo como lo haría un estoico? Empieza por entender qué es esencial para ti, qué es lo que realmente te mueve, te transforma, te acerca a tu mejor versión. ¿Cuáles son las actividades, las relaciones, los hábitos que hacen crecer tu alma? Enfócate en ellos, invierte en ellos, y ten el coraje de decir no al resto. Sí, vas a tener que decir no, y eso es difícil. Nos enseñaron a agradar, a aceptar, a estar siempre disponibles. Pero cada sí mal dado es un no para ti. Cada hora cedida sin propósito es una hora arrancada de tu propia construcción, y no puedes darte el lujo de desperdiciarla. Otro punto: aprende a crear momentos de verdadera presencia. No es solo una cuestión de agenda, es una cuestión de calidad. Mejor 30 minutos de lectura profunda que 3 horas saltando de pestaña en el navegador. Mejor una conversación sincera de 10 minutos que una cena entera mirando el celular. Mejor un gesto de atención con quien amas que una semana entera de ausencia emocional. El tiempo solo tiene valor cuando es vivido con presencia. Cuando estás ahí, completo, atento, conectado. Y esa presencia no se improvisa, se entrena, exige intención, exige que apagues el piloto automático y vuelvas a ser el autor de tu rutina. Y una cosa más importante: deja de esperar el momento adecuado. Mucha gente pospone lo importante esperando el escenario perfecto. Cuando tenga más tiempo empezaré a cuidarme. Cuando las cosas se calmen volveré a estudiar, a escribir, a vivir con más propósito. Pero ese cuándo muchas veces nunca llega, porque siempre habrá un desafío, una distracción, una nueva urgencia.
Si no priorizas ahora, mañana ya puede ser tarde. Marco Aurelio se recordaba esto a sí mismo con frecuencia. Se preguntaba, si sabes lo que es correcto, ¿por qué no lo estás haciendo? Y esa pregunta vale para mí, para ti, para todos nosotros. Si ya sabemos que el tiempo es precioso, que la vida es breve, que las distracciones son trampas, ¿por qué seguimos posponiendo lo esencial? La respuesta está en el hábito, en la costumbre de vivir corriendo sin mirar hacia adentro. Pero eso puede cambiar. Desde ahora, con elecciones pequeñas pero consistentes. Empieza tu día con un propósito claro. Termina tu noche con una reflexión honesta. Observa en qué se está escurriendo tu tiempo. Y empieza a cerrar esas fugas. Valorar el tiempo no es vivir con prisa, es vivir con intención, es poner significado en tus acciones, es estar presente en lo que haces, es hacer menos, con más profundidad. Y poco a poco te darás cuenta, tu mente se volverá más ligera, tu alma más satisfecha, tu vida más real, porque el tiempo bien usado, es lo que transforma minutos en legado, es lo que convierte un día común en un hito, es lo que separa a quien vive de quien solo sobrevive. 4. Edifica un carácter inquebrantable. Déjame hacerte una pregunta directa. Cuando todo a tu alrededor se derrumba, ¿qué es lo que te mantiene en pie? No hablo de estatus, dinero o conexiones. Todo eso puede desaparecer de un momento a otro. Estoy hablando de algo más profundo, de aquello que aún tienes cuando ya no tienes nada, de eso que nadie puede arrebatarte. Estoy hablando de tu carácter. Los estoicos siempre fueron categóricos en esto. El bien más valioso que una persona puede cultivar es un carácter fuerte, íntegro, inquebrantable. Y fíjate bien, eso no se compra, no se hereda, no se improvisa. El carácter se construye, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, elección por elección. Y lo más importante, se revela en los momentos difíciles, no en los fáciles. Es fácil parecer virtuoso cuando todo va bien, cuando nadie te confronta, cuando no hay presión. Pero es en el fuego de la adversidad donde aparece la esencia. Es cuando eres probado, provocado, tentado, que se manifiesta la estructura real de tu interior. Y los estoicos lo sabían. Por eso para ellos, invertir en el propio carácter era una prioridad innegociable. Epicteto decía, no expliques tu filosofía, vívela. Y esa frase dice mucho sobre cómo los estoicos entendían el valor personal. Para ellos, no servía de nada hablar bonito, tener buenos argumentos o parecer virtuoso en las palabras. Lo que contaba era la conducta. ¿Quién eres cuando nadie te observa? ¿Cómo tratas a las personas cuando no tienes nada que ganar con ellas? ¿Cómo actúas frente a la injusticia, al dolor, a la pérdida, a la crítica? Invertir en uno mismo, según el estoicismo, es ante todo cultivar virtudes. Y aquí necesitamos hacer un paréntesis. Cuando se habla de virtud, mucha gente piensa en algo anticuado o moralista. Pero no es nada de eso. Virtud en la visión estoica es simplemente excelencia de carácter. Es hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Es actuar con sabiduría, coraje, justicia y templanza, los 4 pilares de la virtud estoica. Hablemos de cada una con calma, porque este es el cimiento de un carácter inquebrantable. Sabiduría. No es ser el más inteligente ni el más estudiado. Es tener discernimiento. Es saber cuándo actuar y cuándo callar, cuándo insistir y cuándo soltar. Es reflexionar antes de reaccionar. Es buscar comprender antes que juzgar. Es filtrar lo que llega hasta ti y no dejarte llevar por cualquier impulso. El sabio es quien observa el mundo con calma, piensa con profundidad, aprende incluso de los errores. Coraje. Aquí no hablamos de valentía de película de acción. El coraje estoico es la fuerza de seguir adelante, incluso cuando todo desanima. Es enfrentar el miedo, la incomodidad, el fracaso, sin dejar de ser quien eres. Es tener la firmeza de sostener tus convicciones aunque el mundo entero esté en contra. Es soportar el peso del dolor sin volverse amargo. Es seguir caminando aún con el corazón herido. Justicia.
tal vez la virtud más rara hoy en día. Ser justo es actuar con integridad, incluso cuando nadie te ve. Es tratar a los demás con respeto, aunque tengas poder sobre ellos. Es no aprovecharte de la ignorancia, la fragilidad o la confianza de nadie. Es hacer lo correcto, no por miedo al castigo, sino porque tu conciencia no permitiría lo contrario. Un carácter justo construye puentes e inspira respeto duradero. Templanza. Esta es la virtud de la medida justa. Es lo opuesto al exceso. Es saber hasta dónde llegar, saber cuándo parar, cuándo retroceder, cuándo decir no. Es el equilibrio entre razón y emoción, entre deseo y responsabilidad. Es la capacidad de no dejarse dominar por los impulsos, las tentaciones, los excesos. Y eso, seamos honestos, es rarísimo en un mundo que incentiva todo ahora, rápido, intenso y sin frenos. Estas 4 virtudes, juntas, forman la base de un carácter inquebrantable. Y construir eso no es algo que se haga de la noche a la mañana. Es un proceso diario, continuo, intencional, una inversión que exige esfuerzo, vigilancia y, sobre todo, compromiso con tu propia evolución. Y aquí entra una de las mayores verdades que los estoicos enseñaban. No importa lo que tienes, importa en quién te estás convirtiendo. El mundo moderno valora mucho el tener éxito, tener fama, tener seguidores, tener comodidad. Pero todo eso puede ser arrebatado. En cambio, tu carácter, ese nadie te lo puede quitar. Y es lo que te sostiene cuando el mundo te da la espalda. Marco Aurelio tenía todo lo que una persona podría desear: poder, riqueza, respeto. Pero en sus escritos personales, que no escribía para nadie más que para sí mismo, reforzaba constantemente la necesidad de ser bueno, justo, humilde y fuerte. Sabía que, al final, lo que realmente cuenta es el alma que llevas dentro, no el título que ostentas. ¿Y sabes por qué esto es tan importante hoy? Porque vivimos en una sociedad que aplaude la performance, pero ignora la profundidad, que idolatra la apariencia, pero olvida el contenido, que valora el brillo, pero desprecia lo que lo sostiene. Y si no tienes una base sólida, acabarás adaptándote a lo que es más fácil, a lo que es más aceptado, a lo que te da más likes, y poco a poco te irás perdiendo de ti mismo. Por eso, construir un carácter fuerte es también un acto de resistencia. Es elegir no corromperse, es decir no cuando todos dicen sí. Es tener el valor de ser diferente, si eso es lo correcto. Es entender que tu paz interior vale más que cualquier validación externa. Que dormir con la conciencia tranquila es más valioso que los aplausos pasajeros. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Con atención a los pequeños actos. Porque el carácter no se forma en grandes decisiones, se moldea en los detalles. Es cómo respondes a la frustración, cómo tratas a quien no puede ofrecerte nada, cómo lidias con el error de los demás, cómo actúas cuando estás cansado, irritado o bajo presión. Es en esos momentos donde aparece el verdadero tú. Y si realmente quieres crecer, necesitas observar esos momentos con honestidad. Sé implacable con tus propios desvíos, no para castigarte, sino para moldearte. Admite cuando te equivocas, corrige cuando resbalas, vuelve a empezar cuantas veces sea necesario. Porque eso es lo que forja un carácter inquebrantable, la disposición de pulirse continuamente, sin máscaras, sin excusas, sin autoengaño. Y no esperes perfección. Los estoicos no predicaban eso. Sabían que equivocarse es parte del camino, que somos falibles, pero también sabían que cada error es una oportunidad para crecer, para ajustar el rumbo, para convertirse en alguien mejor. Y es precisamente esa disposición lo que te transforma en una persona fuerte, no porque nunca cae, sino porque siempre se levanta. Así que si quieres invertir en ti de forma real, duradera, transformadora, invierte en tu carácter. Es tu escudo, tu brújula, tu cimiento. Es lo que te mantendrá en pie cuando todo lo demás se derrumbe. Es lo que te garantizará que, incluso en las peores etapas, sigas siendo tú, íntegro, digno, verdadero. 5.
transforma el dolor en fuego. Vamos a hablar del dolor. No de ese dolor pasajero por un tropiezo cualquiera, sino de ese dolor más profundo, que duele en silencio, que llega de repente o se arrastra por días, meses, años, ese que nadie ve, pero que tú cargas, que a veces te paraliza, a veces te enfurece, a veces te deja sin palabras, y que muchas veces te hace preguntar, ¿por qué me está pasando esto a mí? Los estoicos no huían de esa pregunta. Ellos no creían en una vida sin dolor. Al contrario, para ellos el sufrimiento no era un enemigo, sino un maestro. No era algo que debía evitarse, sino algo que debía comprenderse, enfrentarse y sobre todo transformarse. Epicteto decía, no son los acontecimientos los que nos causan sufrimiento, sino la forma en que reaccionamos a ellos. Y esta frase, que parece sencilla, encierra una sabiduría inmensa, porque nos muestra que el sufrimiento no está solo en lo que sucede, sino en nuestra interpretación, en nuestra resistencia, en nuestra relación con el dolor. Y justamente ahí está la clave de la transformación. La vida traerá desafíos, eso es seguro. Serás traicionado por personas que amabas, fallarás en planes en los que creías, perderás cosas que considerabas esenciales, pasarás por incertidumbres, injusticias, frustraciones, y no, eso no es señal de debilidad ni de castigo. Es parte del proceso humano. Nadie está inmune. Lo que diferencia a una persona común de una persona fuerte es lo que hace con ese dolor. Los estoicos creían que el dolor era un campo de entrenamiento, una especie de forja donde el carácter se moldea. Veían la adversidad como una prueba, no para destruirte, sino para revelar tu fuerza. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió, «La dificultad revela al hombre». Y eso es real, porque es fácil mantener la calma cuando todo va bien. Es fácil ser amable cuando todos te tratan bien. Es fácil ser fuerte cuando no hay peso. Pero es en el dolor donde descubres quién eres. Es cuando el suelo desaparece, cuando la soledad aprieta, cuando no hay respuesta, que entiendes el tamaño de tu alma. Pero para eso, necesitas cambiar tu mirada. Necesitas salir del papel de víctima y entrar en el papel de aprendiz. Tienes que dejar de preguntar, ¿por qué me está pasando esto? Y empezar a preguntarte, ¿qué está tratando de enseñarme este dolor? Tal vez esté tratando de mostrarte que necesitas desacelerar, o que ha llegado la hora de soltar eso que te empeñas en retener. Tal vez esté revelando una parte de ti que ignorabas. Tal vez te esté entrenando para algo más grande, porque sí, el dolor también prepara. Epicteto, como ya sabes, fue esclavo, sufrió humillaciones, violencia, abandono, pero en lugar de entregarse al rencor, decidió transformar todo eso en fuerza. Estudió, escribió, enseñó, usó el dolor como combustible, y hasta hoy es recordado no como una víctima, sino como un sabio. Eso no significa que no sintiera. Los estoicos no eran de piedra, sentían tristeza, rabia, miedo, frustración, pero no permitían que esas emociones gobernaran sus decisiones. Miraban el dolor con ojos de crecimiento, y eso lo cambiaba todo. Ahora piensa en ti. ¿Cuál fue tu mayor dolor en los últimos tiempos? Algo que te rompió, que te hirió, que tal vez aún esté abierto. Y ahora pregúntate, ¿qué aprendiste de eso? ¿Qué te mostró ese dolor sobre ti, sobre los demás, sobre la vida? Tal vez descubriste que eras más fuerte de lo que pensabas, que lograste levantarte incluso sin ayuda, que te volviste más sensible, más atento, más humano. O tal vez aún estás en medio del proceso, y está bien. No todo dolor se convierte en sabiduría de inmediato. A veces se necesita tiempo, pero lo importante es mantener la disposición de aprender, de mirar hacia adentro, de usar el dolor como espejo y no como prisión. El dolor, cuando no se comprende, se vuelve un ciclo. Sufres, te cierras, repites patrones, te saboteas. Pero cuando lo acoges como parte del camino, se transforma, se vuelve fuego. Fuego que sí, quema, pero que también purifica, que ilumina, que revela, que calienta las ganas de cambiar.
Y ese fuego, si se dirige bien, puede impulsarte, puede sacarte de la inercia, puede hacerte crecer en áreas que ni sabías que necesitabas trabajar. El dolor es honesto, revela tus fragilidades, te obliga a mirar donde no querías, y eso, aunque sea difícil, es liberador. Séneca decía, el sufrimiento es como el fuego que purifica el oro. Y si ya has pasado por un momento muy difícil, sabes cuánta verdad hay en eso. Después del dolor nunca vuelves a ser el mismo, pero puedes ser mejor, más maduro, más consciente, más completo. El dolor, cuando se atraviesa con valentía, te lleva a versiones de ti que antes estaban escondidas. Pero para eso necesitas dejar de huir. Necesitas dejar de intentar anestesiarlo todo. Hoy en día, todo nos enseña a evitar el malestar. Si estás triste, toma algo. Si estás cansado, distráete. Si estás inseguro, finge que todo está bien. Pero eso solo empuja el dolor debajo de la alfombra. Y un día regresa, más fuerte, más confuso, más desesperado. Los estoicos iban en la dirección opuesta. Miraban al dolor a los ojos, lo enfrentaban, respiraban dentro de él y preguntaban, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo crecer aquí? ¿Cómo puedo mantener mi dignidad incluso cuando todo parece oscuro? Eso es lo que necesitas empezar a hacer. Deja de esperar que la vida sea fácil. No lo es, pero eso no significa que no pueda ser hermosa, porque la verdadera belleza está precisamente en ese contraste, días de luz y de sombra, de risa y de llanto, de victoria y de caída. Y todo eso forma parte, todo eso te moldea, todo eso, si lo permites, te pule. El dolor puede ser una travesía o puede ser una prisión. La elección es tuya. Y no es una elección fácil. Requiere coraje, requiere humildad, requiere paciencia, pero es una elección que vale la pena, porque al final de cuentas, no se trata de eliminar el dolor, se trata de elegir qué harás con él. Puedes usar el dolor para aislarte o para conectarte. Puedes usarlo para endurecerte o para profundizar. Puedes permitir que te rompa o que te reconstruya de forma más auténtica, más fuerte, más verdadera. Y cuando haces eso, cuando decides transformar el dolor en fuego, te conviertes en alguien que no solo sobrevive, sino que evoluciona. Alguien que no niega el sufrimiento, pero que lo trasciende. Alguien que aprendió a crecer incluso en los días más difíciles. 6. Construye tu autosuficiencia. Déjame preguntarte con toda sinceridad, ¿de dónde viene tu sentido de valor? ¿Qué te hace sentir completo? ¿Es el reconocimiento de los demás? ¿Es cuando alguien te elogia, te valida, te acepta? ¿O viene desde dentro, de ese lugar silencioso donde te encuentras contigo mismo, incluso cuando el mundo te olvida? Esta es una de las cuestiones más importantes cuando hablamos de invertir en uno mismo, porque, al final, la forma en que te ves a ti mismo va a definir cómo vives. Si dependes de la aprobación externa para sentirte bien, estarás siempre vulnerable. Un comentario negativo ya te desestabiliza. Un rechazo ya te quita el equilibrio. Una ausencia ya te vacía. Es como vivir colgado de un hilo, esperando que alguien desde fuera te mantenga en pie. Pero los estoicos veían la vida desde otro ángulo. Para ellos, la verdadera fuerza comienza cuando entiendes que ya tienes dentro de ti todo lo que necesitas, que tú eres la fuente y no el reflejo, que tú eres la raíz y no la hoja llevada por el viento de la opinión ajena, que puedes ser completo, incluso cuando el mundo no lo reconoce. Epicteto, que nació esclavo y se convirtió en uno de los grandes maestros del estoicismo, decía algo que puede cambiar la vida de cualquiera. La felicidad no consiste en obtener lo que se desea, sino en desear lo que ya se tiene dentro de uno. Esa frase es poderosa, porque desmonta una ilusión que nos consume, la de que nuestra felicidad, nuestra paz, nuestro valor, están afuera, en algo o alguien que aún necesitamos conquistar. Pero, en realidad, cuanto más te alejas de ti, más te pierdes.
Y cuanto más te anclas en ti, más fuerte te vuelves. Ser autosuficiente no es ser aislado, frío o arrogante. Es simplemente no depender de la validación externa para existir. Es saber que puedes caminar incluso si nadie te aplaude, que puedes seguir firme aunque no tengas público, que puedes estar completo sin estar rodeado de gente todo el tiempo. Eso es fuerza interior. Eso es madurez emocional. Eso es libertad. Y seamos honestos, eso es raro, porque fuimos educados para buscar fuera. Desde pequeños nos enseñaron que nuestro valor está en el rendimiento, en la nota, en el premio, en el cargo, en la apariencia, en la comparación. Crecimos aprendiendo a medirnos con la vara del otro, a esperar aprobación antes de actuar, a buscar pertenencia antes que esencia. Pero eso tiene un precio alto, porque el mundo es inestable, las personas cambian, las circunstancias se transforman, y si estás todo el tiempo dependiendo de lo externo, pasarás toda la vida intentando agradar, intentando encajar, intentando ser lo que esperan, aunque eso te aleje de quien realmente eres. Séneca escribió: "No es libre quien depende de la opinión ajena para vivir". Y eso vale para todo, para tu forma de pensar, de vestirte, de trabajar, de amar, de existir. Mientras vivas en función de la mirada de los demás, estarás disminuyéndote, serás rehén, vivirás a medias. Ahora, llevemos esto a la práctica. ¿Qué significa en realidad construir esa autosuficiencia? Significa, primero, desarrollar conciencia, mirar hacia adentro y preguntarte, ¿en qué áreas de mi vida estoy tercerizando mi valor? ¿Cuáles son los momentos en que me minimizo solo para ser aceptado? ¿En qué espacios me callo aunque tenga voz solo por miedo al rechazo? La autosuficiencia comienza con esa mirada honesta, con ese enfrentamiento. Y después de eso viene el segundo paso, la reconstrucción. Empezar a afirmarte en pequeñas decisiones. Decir lo que piensas, con respeto pero con firmeza. Hacer lo que crees, aunque sea impopular. Cuidarte, no por vanidad, sino por responsabilidad. Celebrar tus logros, aunque nadie los vea. Eso es madurez. Es cuando te conviertes en tu propia base, y no confundas esto con ego inflado. El autosuficiente no se cree mejor que nadie, solo no se coloca por debajo, no necesita probar nada, solo vive de acuerdo con sus valores, no necesita que el mundo lo entienda mientras esté en paz con su conciencia. No necesita que todos lo quieran, porque aprendió a quererse a sí mismo. Eso no significa que no sienta dolor, no significa que nunca se derrumbe, pero significa que, incluso cuando llega el dolor, no pierde el suelo, porque el suelo está dentro. Ya aprendió a confiar en su fuerza, ya construyó un lugar interno donde puede descansar cuando todo afuera se derrumba. Y construir ese lugar requiere entrenamiento, requiere repetición, requiere autoconocimiento. Es como fortalecer un músculo. Empiezas despacio. Al principio te sientes frágil, inseguro, pero poco a poco vas notando que necesitas cada vez menos aprobación y cada vez más verdad. Que necesitas cada vez menos reconocimiento y cada vez más propósito. Y eso lo cambia todo. Porque ahí empiezas a vivir de dentro hacia afuera. Empiezas a tomar decisiones con más claridad, a relacionarte con más madurez, a trabajar con más sentido, a amar con más ligereza. Dejas de exigir que el otro te complete y pasas a compartir tu completitud. Eso transforma todas tus relaciones. El estoico autosuficiente no vive desconectado del mundo, pero vive libre dentro de él. Puede perderlo todo afuera, dinero, cargo, reputación, incluso la salud, pero aún así conserva lo esencial, la serenidad, la dignidad, la libertad de no corromperse. Sabe que todo lo externo es pasajero, pero lo que construye dentro es eterno. Y esa es la propuesta para ti hoy, que dejes de buscar afuera lo que ya existe dentro, que empieces a construir esa fuente interior que no se seca con las críticas, no oscila con la opinión ajena, no se apaga en las crisis, porque puedes y debes ser tu propio centro de gravedad, tu propia raíz, tu propio sustento.
Piensa conmigo, ¿qué estás esperando para asumir ese lugar en tu propia vida? No necesitas ser perfecto, no necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas comprometerte a dejar de abandonarte, a dejar de esperar que los demás te den lo que solo tú puedes darte: respeto, presencia, cuidado, verdad. Y cuando haces eso, todo cambia. Empiezas a caminar más ligero, a decir sí con más conciencia y no con más firmeza. Dejas de moldearte, empiezas a rebelarte, y entonces, por primera vez en mucho tiempo, comienzas a vivir de verdad. 7. Reinviértete cada día. Existe una ilusión que muchas personas cargan en silencio, la de que algún día todo se va a resolver, que llegará ese momento mágico en el que la vida dejará de ser difícil, las dudas desaparecerán, el equilibrio se instalará y finalmente te sentirás listo. Pero si ese momento no llega, porque no existe. La verdad, y los estoicos ya lo sabían hace siglos, es que nunca vas a estar completamente listo. Y eso no es un problema, eso es libertad. Porque cuando entiendes que tu vida es una construcción continua, dejas de exigirte perfección y comienzas a enfocarte en la práctica. Dejas de esperar estar 100% motivado para actuar. Dejas de posponer tus planes por miedo a equivocarte. Dejas de exigir de ti una versión final. Y comienzas a honrar la versión de hoy. Marco Aurelio escribía para sí mismo casi todos los días. ¿Y sabes por qué? Porque sabía que, incluso siendo emperador, incluso teniendo poder, sabiduría y respeto, aún necesitaba recordarse lo esencial. Aún necesitaba recomenzar. Aún necesitaba alinearse. No veía eso como una debilidad. Lo veía como parte del camino. Y eso es lo que esta lección te invita a ver. Invertir en ti no es una meta con punto final. Es un compromiso que renuevas todos los días. Es despertar y elegir una vez más crecer. Es decidir, incluso cansado, incluso cometiendo errores, incluso con miedo, que vas a seguir construyéndote. Un poco cada día, con conciencia, con presencia, con verdad. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es emocionarse con un cambio por unos días y luego dejarlo todo? Empiezas la dieta, luego la descuidas, inicias la meditación, luego te olvidas. Lees un libro inspirador, pero no lo aplicas. Prometes que vas a dormir temprano, y ahí estás otra vez, deslizando el celular a las 2 de la mañana. La motivación llega como una ola, y luego desaparece. Y cuando desaparece, la tendencia es rendirse, culparse, creer que nunca lo logras. Pero ahí está el error. No necesitas motivación constante, necesitas compromiso diario. La verdadera inversión en ti mismo ocurre en los días comunes, en los días en que no estás inspirado, pero aún así haces lo correcto. En los días en que quieres dejarlo todo, pero eliges insistir un poco más. En los días en que estás desanimado, pero no te abandonas. Los estoicos hablaban mucho de esto, de la importancia del hábito, de la repetición, de la práctica diaria. Séneca decía: no es porque las cosas sean difíciles que no tenemos coraje, es porque no tenemos coraje que se vuelven difíciles. Y el coraje, aquí, no es un acto heroico puntual, es la decisión silenciosa de continuar, de levantarte otra vez, de revisar tus valores y reafirmar tu camino. Reinviértete en ti, no como quien intenta volverse mejor que los demás, sino como quien respeta su propio proceso. Y sí, habrá días en los que te sentirás bloqueado, días en los que nada parece funcionar, días en los que te sientes estancado, cansado, perdido. Y está bien. Crecer también es reconocer límites, también es descansar cuando hace falta, también es aceptar que no todos los días serán productivos, pero todos los días pueden ser significativos si estás presente en ellos. El autodesarrollo no es una escalera que subes sin fallar, es un ciclo. A veces avanzas, otras retrocedes. Lo importante es seguir en el juego. Entender que cada intento, cada error, cada pequeño ajuste forma parte de tu evolución.
Epicteto decía que el progreso es invisible al principio, que no percibes los cambios de inmediato, que es como esculpir una estatua. Vas quitando poco a poco lo que sobra hasta revelar la forma verdadera. Y eso requiere tiempo, requiere paciencia, requiere persistencia. Y ahí es donde muchos desisten, por querer resultados inmediatos, por esperar reconocimiento instantáneo, por pensar que si es difícil entonces no es para uno. Pero crecer exige constancia, no una constancia perfecta, sino una constancia humana, fallida a veces pero comprometida. Reinvierte en ti todos los días, aunque sea poco, aunque sea solo unos minutos de lectura, una conversación sincera, un paso más, un no que tuviste el coraje de decir, un sí que finalmente te atreviste a dar. Porque son esas pequeñas decisiones, repetidas con intención, las que construyen en quién te conviertes. No subestimes el valor de un buen día, un día en el que hiciste lo que había que hacer, en el que cuidaste de ti, en el que actuaste con integridad, en el que comiste con conciencia, respiraste profundo, dijiste la verdad, hiciste lo correcto incluso cuando nadie te miraba. Esos días cuentan, suman, moldean tu base. Y si fallas, perfecto, aprende, corrige, vuelve, pero nunca pares. El error no es el final, es parte del tallado. Reinviértete incluso cuando falles, sobre todo cuando falles, porque en ese momento es cuando te demuestras a ti mismo que tu compromiso es real, que no dependes de circunstancias ideales, que eres leal a tu proceso. Y hay más, reinvertir en ti cada día también es perdonarte cada día, porque nadie evoluciona si vive atrapado en la culpa. La culpa te paraliza, la conciencia te mueve. No te castigues por el ayer, aprende de él. Honra el hoy. Vuelve a empezar con más sabiduría. Esa es la práctica estoica. Es despertar, mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué puedo hacer ahora para ser un poco más coherente con quien quiero llegar a ser? Puede parecer simple, y lo es, pero lo simple hecho todos los días se convierte en transformación. Despertar y salir a caminar. Escribir 3 frases con sinceridad. Leer una página que te enseña. Escuchar un silencio que te calma. Agradecer. Actuar con valentía. Hablar con amabilidad. Todo eso parece pequeño, pero eso es lo que te moldea. Eso es lo que te convierte en alguien que crece desde adentro hacia afuera. Los estoicos no hablaban de grandes metas inalcanzables, hablaban de consistencia, de presencia, de práctica. Sabían que la transformación profunda no viene de grandes rupturas, sino de pequeños hábitos con grandes intenciones. No necesitas reinventarte cada día, pero necesitas reafirmarte, recordarte, renovarte. Necesitas recordar por qué comenzaste. Necesitas mantener la llama encendida, aunque sea con una chispa pequeña, porque esa chispa, alimentada con constancia, se convierte en luz, en fuerza, en dirección. Y si estás leyendo esto ahora, escucha bien. No importa dónde estés, no importa cuánto tiempo hayas estado detenido, no importa cuántas veces te hayas perdido. Lo que importa es el próximo paso, y puede comenzar hoy, ahora, con una decisión, la de continuar. Llegar hasta aquí revela más que un simple interés. Demuestra que dentro de ti hay una verdadera sed de transformación. No estamos hablando de fórmulas mágicas ni de soluciones instantáneas, sino de un llamado profundo a vivir con más conciencia y presencia. Todo lo que hemos compartido hasta ahora es una invitación a la práctica constante, a la revisión interna y a la construcción de una mente más firme ante la vida. La filosofía estoica nos enseña que las dificultades no son castigos, sino pruebas disfrazadas, puertas hacia el fortalecimiento del alma. Quien comprende esto, deja de vivir en piloto automático y comienza a actuar con propósito. Elegir este camino es optar por la claridad en medio del caos, por la firmeza frente a las tormentas y por el valor de reinventarse cada día. Si este mensaje te habló de alguna manera, demuestra tu apoyo con un like, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir con nosotros en este camino.
Y si estuviste presente hasta este momento final, deja en los comentarios: yo me quedé hasta el final. Quiero saber quién está realmente comprometido con volverse más fuerte por dentro. Nos vemos pronto. Y hasta entonces, protege lo que nadie puede arrebatarte: tu fuerza interior.